Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio de diálogo con los cineastas que nos apasionan. Soy Miquel Escudero y hoy hablamos con Laura Sitarella. ¿Puede una sola película cambiar el curso del cine contemporáneo? Trenkelauken, de Laura Sitarella, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y terminó elegida como la mejor película del año para la revista francesa Cahiers du Cinéma, dejando en evidencia que el cine argentino había provocado un auténtico seísmo. La literatura y el cine se daban por fin la mano de otra manera. La cineasta utiliza los mismos laberintos que usa el mundo de las palabras, capaces de abrir múltiples vías narrativas, pero a través de poderosas imágenes. Casi 2 décadas después de su debut, con obras tan interesantes como Ostende o La mujer de los perros, la Argentina abrió la puerta a una nueva época del cine contemporáneo, en la que las ficciones y la forma de construirlas han quedado en cuestión para siempre. Después de Trenkelauken, ya nada será lo mismo. Desde el otro lado del teléfono y desde el otro lado del océano nos encontramos con Laura Sitarella, una cineasta cuya infancia mezcla el cine y la música con Elvis Presley como banda sonora. En sus películas nos acompaña en vidas muy distintas a la suya. Bienvenida, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, por darme este espacio. Es un placer enorme. Estamos nosotros aquí desde París. ¿Tú de dónde te encuentras? ¿En qué parte estás? Ahora estoy en Buenos Aires, en mi casa, por suerte. Después de mucho viaje, mucho estar en el aire, estoy acá en Buenos Aires. Quería empezar preguntándote si recuerdas cuál fue tu primera experiencia como espectadora o alguna de tus primeras experiencias como espectadora. Si recuerdas si viste una película en casa o fue en el cine. ¿Te acuerdas de ese momento? O sea, ¿te referís a, por ejemplo, cuando tenía 4 años, a ese nivel de espectadora o una película que me haya... Sí, qué sé yo. Bueno, sí, es un poco, es lindo porque como espectadora todos esos años de la niñez donde obviamente mi papá trabajaba mucho con tecnología, entonces vivíamos en una casa muy chiquitita, pero llegaban todo el tiempo novedades. Entonces, bueno, el VHS llegó bastante pronto a mi casa y por ende las películas, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo de esas primeras experiencias, obviamente también íbamos al cine y demás, pero como la idea de la repetición, que es algo que pasa mucho en la niñez, era ver una y otra vez, mirá lo que te voy a decir, una película. En mi casa somos todos un poco músicos también, y mi padre es muy fanático, y mi madre también, de Elvis Presley y de los Beatles. Entonces las 2 películas que yo tengo recuerdo de ver casi por primera vez fueron Let It Be, la versión de Let It Be, aquella editada en aquel momento un poco anti-Yoko Ono, que se resignificó ahora en los últimos años con Get Back, y una película montada por Scorsese que se llamaba Elvis on Tour, que era sobre un tour de Elvis Presley en su reaparición. Esas 2 películas, entre esas 2 películas, y creo que también Laberinto, era la rotación constante en mi casa de lo que se veía casi sin parar. Digo, si tuviera que hablar como de esa primera conexión también con el material, con poner el VHS, rebobinarlo, como con esa idea de... pero bueno, digamos, no sé si tiene mucha relación con lo que me pasó muchos años después con el cine, digamos. No sé si tiene mucho que ver, pero sí tengo un recuerdo como muy emocional de esos momentos de que, digamos, casi como que el cine ingresa
a través de la música en un punto, en mi caso. ¿Y recuerdas algunas de esas sensaciones de cuando estabas viendo las primeras imágenes? Porque hay una cosa que a mí me parece también muy, muy fascinante y muy interesante de cuando vemos las primeras películas, que tiene que ver en el momento en el que todavía no diferenciamos la realidad de la ficción, ¿no? Y cuando no sabemos si lo que está pasando en esas imágenes está sucediendo en realidad o no. Y me interesaba preguntarte sobre eso, ¿no? Si te acuerdas de alguna de esas sensaciones. Es muy loco porque esas sensaciones yo no tenía tanta conciencia, ¿no? Y ahora que soy madre y que tengo una niña de 5 años, lo revivo como mucho a través de ella, ¿no? Como esa idea de la ficción. El otro día estábamos viendo una película y ella me dijo, mamá, yo quiero vivir adentro de esa película, ¿no? Como esa idea de la identificación y que, bueno, yo creo que cuando veía esas películas musicales, mi hermano es músico, mi papá es músico y bueno, yo no lo soy, pero un poco sí. Y entonces estábamos todo el día performando un poco, yo a las coristas de Elvis o de repente cantando los temas de los Beatles. Había algo ahí como de querer ser, de querer como habitar esa ficción, ¿no? Y saber que eso es imposible, pero bueno, replicarlo en nuestra casa de manera casera, con instrumentos que teníamos. Algo de eso, digamos, me volvió ahora siendo madre. No sé si tenía tanta conciencia del momento en que ese traspaso se produce, o ese reconocimiento, digamos. ¿Y recuerdas luego cuando, después de ese momento, ¿no? Cuando había como también ese deseo, ¿no? También bueno, que me parece muy bonito, ¿no? Lo que me cuentas ahora de tu hija, ¿no? Del deseo de estar dentro de la película. Y quería preguntarte, ¿tú recuerdas luego cuando empezaron a llegar otras películas y recuerdas si en algún momento tú también sentiste ese deseo de entrar dentro de la película o de algún modo o empezar a crear tus propias imágenes? Si en algún momento surgió ese deseo de decir yo también quiero hacer imágenes o también quiero empezar a hacer alguna cosa o estar dentro de esas imágenes. No sé bien si eso se produjo en algún momento, pero sí me pasa ahora que empiezo a reconocer, como en las películas que hago, que como directora, digamos, donde tengo más la potestad de lo que va pasando, de las imágenes que se producen, sí muchas veces siento que estoy proyectando imágenes posibles del mundo, de vidas posibles que yo no voy a poder vivir, digamos, ¿no? Como puntualmente, digo, creo que en La mujer de los perros eso pasa mucho, pero sobre todo en Trenkelauken, como esta idea de un personaje que habita distintas vidas y que son vidas que para mí terminan siendo un poco como una fantasía, una proyección de una fantasía que es completamente irreal, por suerte, ¿no? Porque no me voy a perder por el medio de la pampa y de socializarme como por ahí plantea de alguna manera la película, pero sí como el cine como un lugar de proyección, ¿no? Donde se pueden poner esas imágenes con las que una por ahí sueña, pero que después una en la vida no las puede producir para sí misma por cuestiones, o no sé, mucha gente te dice sí, podrías abandonarlo todo. Bueno, en mi caso no, tampoco me interesa, ¿no? Entonces me da la sensación de que eso para mí fue muy loco, ese momento en que mi hija me dijo eso, yo quiero vivir ahí adentro. Es como lo que te pasa cuando vos te identificás y te emocionás mucho con algo, querés ser ellos, querés ser ellas, ¿no? Querés ser los que están ahí. Entonces eso me empieza a pasar como a la inversa haciendo películas, que es decir, bueno, con qué fantasía tengo yo para proyectar en la pantalla, ¿no? Y de hecho, justo el otro día hablaba con alguien que le decía, a veces no veo las películas que yo hago, ya por lo menos no las veo, pero a veces, qué sé yo, chequeas el sonido o estás en una función por algún motivo, qué sé yo, La mujer de los perros me pasa mucho, que la veo a Vero
con esos perros, como con una paz, y me da un poco de envidia, ¿no? Como que digo, bueno, hay algo es una vida que una no podría vivir, pero porque, bueno, vive otra que está buenísima, ¿no? Pero es como un coqueteo con otras posibilidades que para mí tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Totalmente, de hecho creo que es una de las cosas también que a mí me parecen también más apasionantes, más interesantes de tu cine, que tiene que ver con todas las proyecciones de lo posible, ¿no? De todos esos caminos que se abren y que muchas veces siento que vienen proyectadas desde algo literario, que creo que es algo que me gustaría también que podamos abordar también más adelante. Y una de las cosas que quería preguntarte también antes de empezar a entrar en materia, empezar a hablar de las películas que cuando empezaste a dirigir, me gustaría preguntarte también en el momento en el que tú empiezas a escribir o empiezas a desear crear esas imágenes, y en algún momento cuando tú empiezas a escribir tus primeras películas o los primeros cortometrajes, ¿cuándo va? ¿Cómo? Si recuerdas ese momento, cuando tú empiezas a querer escribir, o si escribías algunos cortometrajes cuando eras adolescente. Creo que empieza mucho en la facultad. A mí en la facultad o sea, la escritura es algo que siempre estuvo, sí, como en la adolescencia. Digo, obviamente con todo el respeto que le tengo a la escritura y como a la idea de sentarme y escribir, más que para mí, ¿no? Como hay una relación con la escritura como un ejercicio necesario, que siempre pienso, como si escribo algo, siento que existe, ¿no? Como que si no lo escribo, siento que desaparece. Entonces, algo de eso viene pasando. Yo desde los 7 años hasta los 21 años escribí todos los días de mi vida. Tengo diarios en la casa de mi madre con todos los días de mi vida, que son muy poco interesantes, que son muy poco literarios, digamos, no tienen ningún valor más que el hecho de que yo encontraba en esa forma algo, no sé, como una especie de esto que decía, como la idea de que escribís algo y en un punto lo cristalizás, no sé. Entonces, o sea, tengo diarios íntimos desde los 7 años, eso es muy impresionante, que ya te digo, no los quiero los prendería a fuego, porque deben ser el horror mismo, pero bueno, como objeto me parece como algo lindo el diario, y desde muy chica yo nací en una casa que todos son un poco músicos, pero también muy de las ciencias exactas. Mi mamá bioquímica, mi papá ingeniero, como que nada que ver. De muy chica, una compulsión grande por leer, por como una curiosidad grande por la literatura, un poco apadrinada por una escuela pública bastante buena que se preocupaba porque los alumnos leyeran, pero además a mí me gustaba. El verano era como de leerme, no sé, 15 libros en un mes, era como... Entonces ahí aparece como un interés genuino, pero siempre con la idea de tenerle un respeto a la escritura, como no es que me quería volver escritora. Y cuando yo decidí estudiar cine, un poco pensaba que ahí en esa disciplina convivían muchas cosas con las que yo tenía relación, que yo estudiaba también danza, estudiaba música, también estudiaba periodismo, hacía talleres literarios, talleres de periodismo, y había algo del cine que me parecía que se relacionaba con esa cosa medio orquestal, ¿no? Como siempre me gustó la idea de medio mujer orquesta, ¿no? Entonces, en ese camino creo que es que tomo la decisión de estudiar cine, además de que iba mucho al cine y que me gustaba. Mi madre me llevaba prácticamente todas las semanas al cine. Y en ese momento, cuando me encuentro con la universidad, no tenía la más mínima idea de lo que iba a ser el proceso de volverme cineasta. Ni siquiera sabía si quería hacer eso de mi vida, ¿no? Que es algo que te pasa a los 17, 18 años, que no sé si tenés tanta claridad. Y me encontré como con dos cosas. Por un lado, con la facilidad para producir que tengo, ¿no? Como rápidamente logré como
una facilidad ya como una especie de cosa medio de nacimiento que me resulta muy fácil producir, ¿no? Como agarrar algo y convertirlo en algo, o generar sistemas, o pensar maneras de burlar las imposibilidades, como hay algo de eso que supongo que viene como del costado más ingenieril de la genética familiar. Y por otro lado, me interesaba mucho, de hecho yo quería estudiar guión, me interesaba mucho la escritura de guiones. En ese camino supongo que aparece la posibilidad también de dirigir. Entonces en la facultad producía los cortos de mis amigos o amigas y después escribía y hacía cortos y dirigía. Cortos que nunca terminé, que ni siquiera sé dónde están. Y cuando pasó un tiempo de eso, que terminé la facultad, que empecé a hacer trabajos diferentes dentro de la industria, fuera de la industria, documentales, películas, de todo un poco, como probando también, siguiendo como esta idea orquestal de quiero aprender de la industria, pero también del cine independiente, pero también del teatro, pero también de la televisión, como que hice 2 años muy intensivos de trabajar en todos lados. Me puse a escribir un corto que presenté Historias Breves, que en paralelo grababa un disco, o sea, por eso digo, siempre estuvo ahí como y ese corto Historias Breves, bueno, salió ganador, y cuando lo empecé a filmar, en paralelo empecé a producir Historias Extraordinarias, que es la primera experiencia fuerte que yo tengo dentro del Pampero Cine, más allá de que yo venía hacía tiempo trabajando con Mariano, yo había sido alumna de Mariano, y en el camino hicimos trabajos y cosas, pero bueno, Historias Extraordinarias es como la primera cosa que yo agarro y como productora y pienso junto con Mariano, obviamente, paralelamente a estar filmando un corto más industrial, porque Historias Breves tiene una estructura industrial, o sea, es una estructura, son cortos, no sé si conocés, pero producidos por el Instituto de Cine en Argentina, que por ahí pasaron un montón de directores y directoras, Martel, creo que Trapero, bueno. Entonces, en ese camino volví como a encauzar esas 2 posibilidades que tenía para mí el cine, y unos años después de ya estar trabajando dentro del Pampero Cine y después de haber producido otras películas y demás, volví a la dirección ya de un largometraje que es Ostende, como un poco también impulsada por no quedarme, como que había algo también de quedarme solo en la producción, que la producción a veces puede ser un poco alienante y también te distancia un poco del cine a veces, ¿no? No tanto como la hacemos nosotros, que es un tipo de producción donde te sentís una cineasta haciendo producción, no sentís, digamos, como a veces pasa en la industria, que la producción es como algo, no sé, es un poco más hostil, ¿no? Pero bueno, entonces ahí estaba como pasando un proceso, y Mariano, mi socio, me dijo, bueno, me dice, ¿por qué no volvés a dirigir algo como para salir un poco de estar, como se dice, mordiéndote la cola todo el tiempo, produciendo y volviendo a entrar en procesos que son parecidos? Y bueno, y ahí surgió Ostende y surgió la vuelta a la dirección. Bonito. Me interesa mucho preguntarte también por ese momento, ¿no? También en el momento en el que también se inicia la producción, y como decías que hay una parte que empieza, hay una parte en la industria y luego desde fuera de la industria, y quería quizá pues remitirme también al inicio también del Pampero Cine, a ese encuentro con Mariano, ¿no? Que decías ahora pues que había sido profesor tuyo, también con Alejo Mogillansky, con Agustín Mendilarzu. Y si tú estuviste en el origen del Pampero Cine, ¿no? Empezasteis, entrasteis juntos. Más o menos, porque en realidad yo era alumna de Mariano, y la productora existía, había sido fundada por Mariano a partir de la película Balnearios. Yo todavía era su alumna, o sea, yo estaba como en otro momento de la vida. Y de hecho, Agustina Jambi Campbell, que es una gran amiga, que es productora ahora de películas por ahí más grandes, como Argentina 1985. Ella fue primero como la que, junto con Mariano y Alejo, y no sé exactamente quién es más, pero
empezaron ese grupo y esa idea de grupo, pero después, bueno, Agustina por cuestiones de la vida se fue. Y en ese momento creo que había un espacio de la producción que estaba un poco vacante en el Pampero Cine, más allá de que Mariano es también productor, ¿no? Como es una persona que piensa en términos de producción, pero bueno, por ahí faltaba alguien que ejecutara más algunas cosas. Yo en ese momento no me sumé, fueron como mis años, no sabáticos, pero mis años de experimentación, y habíamos tenido un acercamiento con Mariano, más allá de él como docente y yo como estudiante, que fue con una película llamada El amor primera parte, que es una película que produjo el Pampero, que Mariano coordinaba y que éramos de la misma camada de la Universidad del Cine, habíamos estudiado todos juntos, y ahí estaba Agustina, estaba yo, estaba Santiago Mitre, Alejandro Fadel, Juan Schnittman, un montón de directores, directoras, gente que ahora está haciendo cosas. En ese momento éramos unos jóvenes. Hicimos esa película muy joven, en el sentido con un impulso muy, muy grupal, en un punto muy parecido a cómo se trabaja en la universidad y en un punto muy parecido a cómo trabaja el Pampero Cine, ¿no? Como con una idea de lo colectivo y también de cierta agilidad en las formas de la producción. Y yo creo que ahí con Mariano tuvimos encontramos que había ahí una forma de trabajo que a los dos nos parecía bien y que potenciábamos pero bueno, yo después de eso tuve mis años de girar por distintas experiencias que también están buenas porque son experiencias que a mí me ayudaron mucho para después producir de manera independiente, como estar en lugares, como conocer también esas formas de la producción que son más tradicionales. Digo, un poco para romper esos esquemas también está bueno conocerlos. Entonces, digamos, a mí me sirvió todo ese momento hasta que, digamos, hubo que hacer Historias Extraordinarias, que fue una película muy compleja y hecha con muy poco dinero, pero ya era una escala muy diferente a Balnearios, que había sido la experiencia anterior de Mariano, o El amor primera parte. Historias Extraordinarias era un guión de, no sé, como 120 páginas, con escenas en toda la provincia de Buenos Aires, con escenas con un león, Segunda Guerra Mundial, en Mozambique, o sea, era una película muy ambiciosa, y en ese momento para mí era muy loco porque yo estaba haciendo historias breves, que era una estructura más, digamos, con sindicatos, como una estructura más tradicional y más estricta en un punto, y por otro lado Historias Extraordinarias, que era como todo el tiempo organizar un viaje con un grupo de gente, porque digamos, para poder entender la producción de esa película tuvimos que hacer, no sé, 3-4 meses de scouting por toda la provincia de Buenos Aires, en un auto, 3-4 personas, con una idea de la producción diferente, ¿no? Como casi como salir de gira. Entonces, yo siento que ahí lo que pasó en Historias Extraordinarias fue que se consolidó ese grupo, que éramos Mariano, Alejo, Agustín y yo. Creo que cada uno dentro de como su rol o su rubro, en esa película encontró como sus máximas posibilidades. Yo como productora ni hablar. Yo me acuerdo que terminé la película y dije, bueno, ya está, puedo producir lo que sea después de esto. Igual lo peor es que después vinieron cosas más difíciles, pero sentía que había llegado como a un lugar, y también de que ese grupo pudiera trabajar en esa estructura colectiva, digamos, también, no solamente en términos de cómo producir una escena, una imagen, sino también pensar los acuerdos con la gente que trabajaba en una película que no había mucha plata, digamos, como que fue el punto para mí, ¿no? Obviamente para Mariano fue anterior, pero para mí fue como el punto de ataque de empezar a pensar en términos en sistemas, ¿no? Como en sistemas de producción, y como las películas un poco imponen sus sistemas de acuerdos de producción, de presupuestarios, y en ese sentido yo siento que ahí encontré una forma que digamos que se pelea mucho también con las formas de producción que yo había habitado, que eran
en muchos casos muy jerárquicas, muy piramidales o verticales, más que sí. Digamos que eran estructuras donde la producción, si tiene un problema, el problema lo tiene él o la productora, o sea, la persona que se encarga de la producción. Y en Historias Extraordinarias, bueno, si había un problema de producción, el problema era de la película y se resolvía entre todos. Entonces ahí yo encontré una forma de que me gustara definitivamente la producción, ¿no? Que en general vos salís de la escuela de cine o mismo en las estructuras de trabajo más usuales, la producción está ligada al dinero, a los problemas, a que se te caen las locaciones, a los problemas con los actores, a problemas presupuestarios, al Excel. Y en ese caso hay una ingeniería diferente, ¿no? En este otro tipo de esquemas de trabajo. Hacemos una pequeña pausa y damos paso a Beatrice Fiorentino, directora de la Semana de la Crítica de Venecia, que en cada episodio nos descubre una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, documental de investigación, periodismo político y crónica de guerra. El documental de investigación de carácter periodístico, con un sentido conscientemente político, ha sobrevivido al paso del tiempo, especialmente en la producción estadounidense, en una forma capaz de atraer a un público cinéfilo, pero también generalista. Michael Moore tuvo el mérito de sacar a la luz este subgénero del documental, acercándolo al gran público, especialmente tras ganar la Palma de Oro en Cannes en 2004 por Fahrenheit 9/11, una investigación sobre las políticas bélicas de la administración Bush en Oriente Medio tras el 11 de septiembre. Una película en la que el director entra en escena, de forma fuertemente protagónica, para exponer su propio argumento político en primera persona. Más reciente, el éxito de Laura Poitras, quien ganó el León de Oro del Festival de Venecia en 2022 con La belleza y el dolor, un retrato de la fotógrafa Nan Goldin y su activismo contra el gigante farmacéutico Sackler. Una poderosa historia de mujeres rebeldes, una doble mirada totalmente femenina, una cineasta y una fotógrafa, ambas observadoras del mundo, ambas activistas dentro y fuera de la pantalla. La presencia física de la directora y su cámara, en el lugar y el momento adecuados, está en el corazón de la aproximación de Poitras a la realidad, siempre consciente de la relación performativa que la envuelve tanto a ella como a sus sujetos, una dinámica aún más explícita en la anterior Citizenfour, que investiga en directo sobre las revelaciones de Edward Snowden. Esta urgencia por estar en la escena en tiempo presente es una prerrogativa que, favorecida también por la manejabilidad de lo digital, define una parte significativa del cine de lo real contemporáneo. Recordemos otro nombre destacado del documental de investigación como Errol Morris. Veterano del género e investigador de las posibilidades estéticas del cine, en una película como The Unknown Known, titulado en España como Donald Rumsfeld, Certezas desconocidas, yuxtapone imágenes desorientadoras con las palabras nunca dudosas del entonces secretario de Estado durante el gobierno de Bush, que carga con la decisión de declarar guerra a Irak, acusando de poseer armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Lo que Morris busca es un cortocircuito entre la verdad y la mentira, que no se genera a través de las palabras, sino en un imperceptible juego de miradas que parece obligar al exsecretario de Estado a hacerse cargo con sus responsabilidades. Observador atento de la realidad, cuyas contradicciones y tragedias mudas logra captar prefiriendo las ambigüedades, el lado oscuro de la política y las verdades ocultas o inexplicables, Morris ha abordado diferentes temas en sus documentales, manteniendo constantemente el carácter problemático de la acción humana en el centro de sus análisis. También cercano al concepto de cuestionamiento de la verdad y fiel al propósito de denuncia social, el documental bélico mantiene su dramática actualidad por el conflicto ruso-ucraniano. Eastern Front, de Vitaly Mansky, es lo más crudo que se ha mostrado nunca,
Su mirada ni siquiera se detiene ante la muerte en directo en la indigesta y larguísima secuencia inicial en el interior de una ambulancia que transporta a un herido grave al hospital. Es una denuncia definitiva de la brutalidad de la guerra. Pero no se puede hablar de este conflicto olvidando a una de sus primeras víctimas, el director y antropólogo lituano Mantas Kvedaravičius, buscador insaciable de la verdad, por segunda vez en Mariupol, en busca de esos indicios de guerra que desgraciadamente se convirtieron en realidad con su trágica muerte. Volvemos a la entrevista con Laura Sitarella, una directora que pasó muchos años de su vida escribiendo a diario, cuyo entusiasmo la llevó a probar teatro, cine, televisión y que entiende la producción desde el punto de vista de la cineasta, que participa, comparte y crea. Me gustaría preguntarte si por eso, ¿no? Si crees que esa experiencia también como productora en Historias Extraordinarias también te lleva en una dirección concreta también como cineasta, como directora. Sí, absolutamente, porque varias cosas. Primero es también, más allá de que Historias Extraordinarias es una película que estaba escrita y que se filmó exactamente el guión que Mariano había escrito. En el caso de Ostende fue a la inversa, o sea, se nos ocurre filmar en el viejo Hotel Ostende, que es un hotel de alguien que conocemos, y la película se escribe para ese hotel. O sea, ahí ya hay un gesto de producción que es muy diferente a, por ejemplo, el que te enseñan en las escuelas, que es que vos escribís en tu casa, desarrollás un guión, no sé, buscás tutores o tutoras que te ayuden a mejorarlo y después con eso buscás financiación, buscás las locaciones, haces un casting y en todo caso filmás la película. Acá es exactamente la inversa, o sea, yo en casi todas las películas que hice como directora tenía antes las locaciones que el guión, ¿no? Como que incluso en Trenkelauken, yo sabía que quería filmar una película en Trenkelauken y sabía que quería filmar en la radio y en la biblioteca, que son lugares que veo por cuestiones familiares desde que soy muy chica. Y entonces yo quería filmar ahí. Después se me ocurrió que filmar ahí. Lo mismo con los actores. Quiero trabajar con Laura Paredes. Quiero trabajar con Rafael Spregelburg. Quiero que Ezequiel Pierri, mi marido, que no es actor, que está ahí en la foto, actúe en Trenkelauken. Bueno, escribo para él. Entonces, eso es un sistema que lo da vuelta a todo, digamos, porque vos estás en un proceso de escritura y ya contás con las voces de los actores y ya contás con ellos, de hecho. Entonces eso es una cosa. Después también, por ejemplo, en Ostende fue un plan como muy familiar, había como que achicar mucho la película. Bueno, que actúe mi padre, y en el camino no es una sensación que una tiene de como de estar haciendo ¿cómo se dice? Concesiones, ¿no? A la producción, sino que en el camino descubrís cosas como que mi padre puede actuar, como que mi marido puede actuar, o sea, descubrís otras formas, otras posibilidades incluso de lenguaje actoral, porque no son actores, entonces descubrís otras cosas, ellos descubren otras cosas de sí mismos, y hay algo ahí que da vuelta a todo. Entonces sí, yo pienso que es como... De hecho, yo siempre me pregunto si podría filmar películas en otra estructura de producción, porque, digamos, yo soy productora de mis propias películas como directora, y en esas películas, aprendí a trabajar así como directora. No aprendí de otra manera, habría que ver. Entonces, sí, es una relación... Digamos que no distingo mucho nunca, pero sobre todo cuando soy directora de las películas, casi que para mí no hay una diferencia entre producir y dirigir, porque en el momento en que yo estoy pensando una escena, estoy pensando cómo resolverla desde el punto de vista de la producción. Obviamente después hay gente que piensa más allá de eso y que, bueno, en el caso de Ezequiel fue productor de Trenkelauken, o Ingrid, que también ella hacía producción, pero digamos, yo no es que voy y digo, hay que conseguir una biblioteca, no, yo ya sé que esa biblioteca está y la escena está escrita para ese espacio tal como yo lo conozco, ¿no? Eso me interesa mucho porque
Yo he escuchado decir en alguna ocasión a Laura Paredes, ¿no?, que cuenta que cuando estabais trabajando en Ostende también escribíais juntas y bueno, estabais también en constante también diálogo, y ella cuenta, también habla mucho también de tu generosidad también como cineasta, en el sentido que ella también le haces partícipe, ¿no?, de lo que tú quieres hacer, de lo que estás buscando, y de algún modo también ella, siendo actriz, también siendo consciente de la construcción cinematográfica, ¿no?, de lo que estáis haciendo, de lo que estáis elaborando. Es mutuo, ¿no? Como yo también hice 2 codirecciones, o sea, yo hice La mujer de los perros con Vero y Las poetas visitan a Juana Viñosi con Mercedes Halfon, y para mí se armó, aprendí ahí como a poder transformar los materiales en una circulación que es de a más de una, ¿no? Que no están en soledad. Y para mí ahí, qué sé yo, en el caso de Trenkelauken, por ejemplo, con Laura, el hecho de estar escribiendo y probar las escenas, leerlas con ella y que ella ya esté actuando de alguna manera, entonces ahí vas construyendo como una idea de personaje, digamos. Todo ese proceso a mí me resultó, en los últimos años me resultó más fértil que cuando quizás intentaba hacerlo sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que sí, como que hay algo del trabajo de a más de una que empieza a hacer como empieza a parecer una transformación donde ya no importa quién tuvo qué idea, cómo la tuvo, sino que aparecen de un encuentro de 2 personas, surge una tercera cosa, y esa tercera cosa tiene una particularidad justamente porque no tiene, digamos, nadie tiene la potestad de esa idea, si se quiere. Hay algo de eso que en el proceso de trabajo me gusta, que me hace sentir más cómoda, ¿no? Y en ese sentido pasó con Laura, porque tuvimos una colaboración en el guión de Trenkelauken directamente, pero después va pasando con otros actores, o sea, Rafael Sprechelburg es actor, pero es dramaturgo, director, o sea, es 1.000.000 de cosas, y es una persona que admiro y que admiramos y de la que hemos aprendido un montón, y en ese sentido él tuvo también opiniones digamos, que fueron muy útiles para la dramaturgia de la película. Entonces ahí se produce algo, como una especie de nebulosa grupal que es como linda, cómo circulan las ideas y las cosas. Y eso me parece muy bonito, porque es lo que esta nebulosa de la que hablas, ¿no? Como esta especie de magma, pero que se van uniendo todas esas diferentes miradas, y eso luego también acaba influyendo, o al menos a mi parecer, a nivel también dramatúrgico, ¿no? Me refiero dentro de la propia estructura de la película, dentro de lo que va sucediendo, hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con las diferentes miradas de los diferentes personajes, que luego da lugar a ese misterio, ¿no? A esos misterios que van llegando. No sé, a mí al menos lo veo así yo, desde este punto de vista. Sí, hay algo, para mí en Trenkelauken hay algo que supongo que está en las otras películas, sobre todo en La mujer de los perros bastante, pero en Las poetas está mucho, y en Trenkelauken me parece que termina como de armarse esta posibilidad de que el sentido no se cierra, ¿no? Como que hay una especie de gran dramaturgia pensada alrededor del retrato de un lugar, que no necesariamente, digamos, la película tiene como objetivo principal como contar una historia o algo así, sino más bien retratar un lugar y también trabajar con las formas, y en ese sentido se impone eso que es como la forma de como que siempre hablamos de la película como una película mutante, ¿no? Es una película que se transforma y que no llega como a una verdad, y que no llega como a un cierre del sentido, o que digamos, o que no resuelve un misterio, ¿no? La película está todo el tiempo hablando sobre el misterio, está todo el tiempo trayendo nuevos misterios uno detrás del otro, y de alguna manera ninguno se resuelve. Y en esa estructura me parece que está como esa sensación de apertura, ¿no? Y de que estamos hablando, que se producen esos pequeños huecos donde, bueno, ahí es donde puede entrar todo el mundo en esos huecos, porque
porque justamente la película no tiene como la intención de llegar a ningún lugar en particular, ¿no? De sintetizarse en ningún lugar en particular. De hecho, yo creo que eso es al menos yo lo veo, que me parece que es lo más lindo, ¿no? Lo más hermoso, porque de algún modo hay momentos en los que también, o sea, tú como cineasta nos permites estar muy cerca de los personajes. Por ejemplo, en Ostende estamos muy cerca de Laura, o en La mujer de los perros estamos muy cerca de Vero en algunos momentos, pero luego el hecho de estar a tanta distancia en algunos momentos, o al ver las cosas desde tanta distancia, nos hace también, no sé, creo que también genera una sensación de extrañamiento, y hace también que la película fluctúe, ¿no? Va en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, una película quizá más convencional sería de alguna manera un tono más monotono, ¿no? Como de narrador omnisciente, de entenderlo todo, de estar constantemente en el lugar que se supone ya en que tenemos que estar para entender toda la narración, pero aquí vamos fluctuando en diferentes espacios. No sé, lo veo casi como una novela polifónica, ¿no? Contada por diferentes narradores, y es algo, bueno, no sé, que me parece interesante dentro de la misma obra. Para mí tiene que ver, por eso la comparo un poco con Las poetas, que además tienen una relación puntual, que en ambas películas aparece el libro de Kollontai. Pero para mí tiene que ver con que eso no sé, lo terminé como de ver en Las poetas, que es la idea de que un personaje, como de que podés rodear un personaje, pero no podés como definirlo, ¿no? Como la idea de... Me pasó con Las poetas porque era sobre una poeta real, era la primera vez que yo trabajaba con un elemento real, que era un personaje, digamos, del cual mucha gente del ambiente de la poesía siente que conoce y que tiene como la potestad. Entonces cuando vos haces una peli, por eso también se llama Las poetas visitan a Juana Viñosi, es como una especie de visita a un personaje y una especie de rodeo de ese personaje y de sus aspectos, pero no de decir, bueno, Juana Viñosi era esto, y bueno. Y en ese sentido me parece que se traslada naturalmente a Trenkelauken, porque justamente las versiones lo que permiten es esta idea de depende cómo y quién mire la cosa es una u otra, ¿no? Para mí no es solamente alrededor del personaje de Laura, donde cada quien conoce una versión. Ezequiel conoce como un costado romántico, aventurero, Rafael conoce una Laura académica, porteña, que digamos que no se comporta como parece comportarse el personaje en Trenkelauken. Aparece Normita, la empleada municipal, que arroja otra teoría de que se robó ropa, que se robó cosas. Y después aparece su propia voz, donde tampoco uno puede recoger una versión definitiva del personaje. Y me parece que esa especie de circulación de versiones también se traslada a cosas tan concretas como objetos, ¿no? Como el libro de Kollontai, depende quién lo mire, qué valor tiene o qué significado tiene. Y para mí eso era una marca que tenía que aparecer en la película, ¿no? Como casi como decir, bueno, justamente para que permanezca el misterio pueden aparecer un montón de versiones, pero no hay una versión como autorizada o verdadera sobre qué es lo que pasó o qué le pasó a este personaje, ¿no? Sino más bien podemos ver como los aspectos alrededor del personaje según diferentes miradas. No, como o sea, Citizen Kane, ¿no? Como yendo casi a un lugar clásico de la construcción de un personaje y no... Sí, eso me parece que... Y eso pasa, y eso también empieza a pasar un poco en La mujer de los perros. Justo el otro día hablaba mucho de que el personaje de La mujer de los perros habla muy poco, y cuando hablan el espectador no puede oírla porque siempre está lejos. Y bueno, la construcción de una voz para nosotras, con Vero lo hablamos muchísimo, era definir al personaje, porque si hablaba le dabas una especie, quizás le dabas una nacionalidad, una clase social, y todo eso le construía un pasado a un personaje que es puro presente, y que justamente el misterio es el personaje en presente, digamos. Revelar cosas más allá de ese presente implicaban
como un ejercicio de casi de deserotización, ¿no? Como que se rompe un hechizo y de repente, el personaje te imaginás por qué el personaje llegó hasta ahí. Todo, me parece que las películas, siempre digo, tanto Vero como Mercedes, como Laura, siento que todas están en Trenkelauken porque de todas esas películas aparecieron como esos aprendizajes o esas formas que me interesan y que en Trenkelauken me parece que se consolidan de alguna manera. Totalmente. De hecho, creo que es algo que está muy presente en tu cine, ¿no? Esta cuestión también de abrazar, ¿no? el abismo, de decir que no podemos, lo que tú decías, ¿no? Es situar o intentar capturar la esencia de un personaje, ¿no? O intentar definir a un personaje cuando realmente es algo que se escapa a todo eso, ¿no? Y creo que en todas las películas hay un abrazo a ese abismo, ¿no? Y creo que eso es lo que le da también todo ese carácter fascinante, porque es que nunca llegamos a poder definirlo en un sentido clásico, ¿no? Ningún personaje, ¿no? Y te digo porque a veces, por ejemplo, en Ciudadano Kane, Citizen Kane, sí que hay como una explicación al final, ¿no? De querer explicar, bueno, realmente Citizen Kane lo es Rausbat y acaba pasando eso, pero en tus personajes, claro, hay un punto en el que nunca llegamos a poderlo... Lo que pasa que ya hubiera sido demasiado moderno si Wells no ponía, aunque sea esa explicación. Pero el transcurrir de la película es un poco que te va formando distintas posibilidades, ¿no? Como de... Para mí hay un libro que es Walden, que hay un momento que dice... a mí me quedó mucho esa idea, como para la construcción de la dramaturgia, digamos, para la construcción de un personaje. Hay un momento en que él dice, si vos querés definir una montaña, ¿cómo haces? No hay una forma de mirar una montaña porque no la podés abarcar. En todo caso, lo que haces es rodearla e ir viendo sus aspectos, pero no hay una manera de decir la montaña es esto, como de representar la montaña. Y me quedó como casi como una especie de enseñanza de guión, ¿no? Eso que él habla en términos como habla de la naturaleza y habla en otro sentido, pero me parecía linda como esa idea para trasladar a las estructuras de guión, ¿no? Como decir, bueno, uno puede recorrer pero después hay un lugar al que nunca vamos a llegar, ¿no? Hay una sola forma, hay una verdad o una definición a la que no vamos a poder llegar. Y esa no definición es la que yo siento que se tiene como que resistir en un punto una película. Esa definición, se tiene que resistir. Y en ese resistirse permite que los procedimientos que se despliegan sean no solo más abiertos, sino más misteriosos y diversos y expansivos, porque gracias a esa idea que tiene Trenkelauken puntualmente, es que la película narra tantas cosas y habita tantas vidas y pasa por tantos lugares y por tantos personajes y tantos misterios, gracias a esa casi decisión, no sé, política que toma el guión, ¿no? En ese sentido me interesa mucho lo que dices, ¿no? De esa dirección política que toma el guión, porque a mi parecer creo que también que esa dimensión política también lo toma lo sonoro, ¿no? La banda sonora de las películas, lo que tú permites que se oiga o lo que no se oiga y el hecho también de poder escuchar también el paisaje, ¿no? También o escuchamos o los espacios, también no solamente a los personajes, y en ese sentido quería recuperar lo que decías también de La mujer de los perros con Vero, ¿no? Con Verónica Ginás, cuando el hecho de que ese personaje pues no podamos oír, o sea, digamos, inteligiblemente lo que está diciendo, ¿no? Sí, mira, en La mujer de los perros yo creo que esa es una de las cosas que descubrimos haciéndola, ¿no? Como cuando, de hecho, hicimos la prueba de que el personaje hablara y no decíamos, pero ¿cómo habla? ¿Cómo dice? ¿Qué? Viste, como había algo de eso que no funcionaba. Y después otra de las cosas es que esa película se hizo casi en su totalidad sin sonidista. Se filmó con una cámara, una Canon 7D o una de esas. Sí, 7D era. Con una persona haciendo obviamente la cámara. Vero actuaba, dirigía, yo estaba atrás de cámara, dirigía, y había gente de arte, vestuario que a veces venía, a veces no.
y 12 perros. Ese era como el equipo. Era un poco una estructura como documental, de ir a filmar casi todos los fines de semana y como una estructura muy ágil y muy liviana, ¿no? Como fácil. Y en ese sentido tomamos la decisión desde el principio de ir sin sonido, porque aparte eran casi todos los sonidos de la naturaleza, no había mucho sonido que tomar. Pero cuando fuimos a hacer la estructura, el armado de sonido y después la mezcla, empezamos a ver que algo interesante en el sonido que había tomado la cámara, que es que la película está filmada en planos como muy abiertos, porque justamente aparece esta, como dice Mariano, mi socio, como esta especie de T invertida que es ella y los perros merodeando alrededor. Y esos planos son los que descubrimos que mejor funcionaban en la película por la lógica de que el personaje va y los perros se mueven alrededor. Entonces la mejor manera de retratar eso sin tener que hacer una película basada en el montaje de filmar perro por perro y qué sé yo, era con los planos más abiertos. Entonces ahí empieza a pasar algo muy loco con la cámara, que es que toma un sonido muy arbitrario, o sea, sorteando las convenciones del sonido, ¿no? Porque si vos vas con un sonidista, posiblemente va a estar tratando de tomar con la caña los pasos de el personaje de ella, entonces vos, aunque sea un plano abierto, la mirada la vas a poner en ella, por ejemplo. Entonces ahí descubrimos con Marcos Canosa, que es el sonidista de todas las películas que hice, ¿qué pasa si desconvencionalizamos? O sea, no vamos a lo que pide la imagen por decantación y por costumbre, ¿no? Porque se armó esa convención de que vos oís, aunque el personaje esté allá a lo lejos, oís al personaje caminando. Entonces empezamos a probar una estructura sonora más parecida a la que proponía la cámara, que era completamente arbitraria. Y pasa algo similar a lo que estamos hablando, que es que hay momentos en que vos ves los planos y no sabes qué mirar, porque no hay una dirección clara, porque no está sonorizado. El sonido dirige la mirada en ese tipo de planos. Pero a la vez es interesante, porque entonces recorres la imagen, ¿no? Recorres la imagen y en un punto no importa. O es casi como una especie de elige tu propia aventura, sin entrar ahí en un diálogo digamos, interactivo con el espectador. Digo que no me interesa, ¿no? Como que el espectador decida, pero un poco sí, como que las imágenes se forman en un lugar más extraño, ¿no? Que es el lugar digamos, como un lugar más democrático incluso. Y me da la sensación de que ahí también hay un trabajo en el sentido de no cerrar, no demarcar, no ir como hacia lugares forzados, por lo menos no donde no se lo necesite. Obviamente hay momentos en que uno sí necesita eso y tampoco vamos a estar todo el tiempo jugando con ser ambiguos al punto de que la nada, ¿no? Pero sí, todos esos lugares donde se puede probar eso, tanto en La Mujer de los Perros como en las películas posteriores, pero sobre todo en La Mujer de los Perros fue como un descubrimiento, ¿no? Eso me interesa mucho porque creo que es algo que también sí, no lo sé, que siempre tengo la sensación, por ejemplo, ahora no sé, me viene a la mente como en Las poetas visitan a Juana Viñosi, que aunque hay una estructura de documental, hay una estructura documental que tú luego la interpretas, o sea, la llevas a tu manera, ¿no? Hay algo que me interesa mucho porque no solamente con la forma, bueno, que tú y Mercedes, evidentemente, pero que no solamente lo lleváis en la forma, sino que también es explícito, ¿no? Cuando hay una manera en la que tú te planteas, creo que es tu voz, que planteas en voz alta en esa película, en la que dices de qué modo filmar la poesía, ¿no? De qué modo es acaso solamente pueden los poetas. Ahora no recuerdo bien la frase exacta, pero me interesa un poco que también que puedas hablar en ese sentido de también en las imágenes hay ese juego, pero también es explícito, quiero decir que planteas ese juego con el espectador, ¿no? Con la espectadora. Pienso que también hay momentos en los que tu voz también plantea ese juego de forma más explícita. Sí, tiene, digamos, la película es un retrato
o un posible retrato de Juana, donde en el medio aparece la pregunta de, bueno, ¿cómo se filma la obra de esta poeta? Después, digamos, el planteo de la película es más general, es como la relación entre el cine y la poesía, pero concretamente creo que termina siendo la única respuesta posible, si es que la hay en la película, tiene que ver con Juana y con la obra de ella, ¿no? Y hay algo que se vuelve como muy literal en la película, que es, bueno, cómo se filma. La película termina filmando gente leyendo poemas, que en algunos casos de hecho los leen más de una vez, como en la idea de la repetición. Son poemas que elegimos, o sea, esas tomas que elegimos de gente leyendo poemas, no es que dijimos vamos a filmar y a dirigir a esta gente, es casi como diciendo, bueno, cada cual lee a su manera y ese estilo en la lectura o eso que fuimos encontrando cada uno aparece en la película, casi como también, de nuevo, como democráticamente, ¿no? Obviamente hay un recorte, pero casi no nos quedó gente afuera, por ejemplo, leyendo poemas, como que incluimos todos porque nos parecía que todas las lecturas eran posibles, y después la película termina filmando directamente libros y poemas para que el espectador lea y tenga una relación propia con esa obra. Y para mí ahí hay como ese gesto es un poco, digamos, la película tiene como toda una primera parte que intenta instalar como una mirada desde dónde la estamos mirando a Juana, cómo la estamos reconstruyendo, este grupo de cineastas, esta poeta joven que heredó la obra, cómo se va fabricando la película, cómo va apareciendo la noción de dirección en una película, cómo va apareciendo la dirección de Mercedes como actriz frente a cámara, cómo vamos incluyéndonos nosotras. Pero en un momento casi que la película dice, bueno, igualmente es más simple esto, ¿no? La única manera de filmar la poesía y la única manera de filmar la obra de una poeta es dejándola libre, ¿no? Como sin mediaciones, ¿no? Sin que estemos nosotras en el medio. Pero bueno, para llegar a eso me parece que hay una necesidad de ver el proceso de cómo la película se fabrica y cuáles son las notas que vos vas tomando para poder llegar a esa conclusión. Y en ese camino me da la sensación de que, digo, no es que queremos incluir ese proceso para incluirnos nosotras, sino que digamos, es como, bueno, es una película aparte más ensayística, ¿no? Pero a nosotras nos parecía bueno como plantar desde dónde se estaba narrando, ¿no? Desde dónde, quiénes eran las que estaban construyendo esa posibilidad de la relación entre el cine y la poesía, ¿no? Entonces me parece que la película arma toda esa fabricación y hace toda esa puesta a punto, digamos, e instala y planta un grupo de narradoras para poder justamente después llegar a esa hipótesis a la que llega, ¿no? Gracias por haber recuperado como el sentido de lo que quería transmitir, ¿no? Era, digamos, de esa conciencia y de ese casi de contarle al espectador, ¿no? A la espectadora de que hay una película que está en construcción, ¿no? Que hay algo que se está construyendo, que es algo. A mí me interesa mucho en tus películas que tengo la sensación de gerundio, ¿no? De ver películas que son en gerundio, como en presente, ¿no? Algo que está sucediendo. No es algo que sucedió, no es el relato de algo, sino que es algo que está sucediendo. Sí, y también me parece que es como, digamos, a mí no me interesa hacer solamente una biografía. De hecho, en un momento las voces en off dicen, Laura... Mercedes piensa en registros, Laura piensa en ficción, como hay como una especie de juego de decir, bueno, ¿qué te interesa a vos? Digo, para mí no me interesa hacer una película biográfica y ya, y nada más. Digo, si yo no puedo trabajar alrededor de la forma, y eso son discusiones que tuvimos, después lo que hicimos es tomar esas notas de esas discusiones y construirlas en un presente que tiene la película, ¿no? Pero todas esas discusiones aparecieron y tuvieron que ver con que Mercedes venía de otro, digamos, de otro rubro y venía y había heredado la responsabilidad de la obra de Juana, y para mí la responsabilidad siempre es estar tratando de experimentar con las formas
digamos, y en el medio puede haber un tema, pero al final el retrato se construye alrededor de una experimentación sobre la forma, que es algo que la propia poesía de Juana hace, que es algo que Juana misma pensaba, ¿no? Como la idea de elementos que se juntan y forman otra cosa. Entonces, en ese sentido, para mí era como, y para Mercedes terminó siéndolo también, era como honesto hacerlo de esa manera, ¿no? Te quería preguntar qué es lo que, si puedes contarnos, qué es lo que a ti te genera el deseo de elaborar o de escribir una nueva película, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho el momento en el que tú te planteas escribir una película como Trenkelauken y me interesa preguntarte, no sé, por ese momento, por ese deseo de escritura. El proceso de Trenkelauken fue muy largo porque nosotras terminamos Ostende y yo ahí tenía ganas de seguir filmando y entonces apareció esta idea de filmar en Trenkelauken, que es un lugar en el que quiero filmar hace mucho, que había filmado mi corto de historias breves ahí, pero tenía ganas de filmar tematizando un poco el lugar y en ese sentido empieza un proceso que en el medio, hicimos La Flor, La Mujer de los Perros, otras tantas películas de Alejo Mogiansky, o sea, la vida siguió pasando y en el medio vas pensando y vas teniendo ideas y vas tomando nota y ese proceso en un momento es como, bueno, hagámoslo. Yo tenía la intuición de que en algún momento iba a quedar embarazada entre 2016 y 2017, como empezamos a plantearnos como la idea con Ezequiel de tener un hijo, una hija. Y entonces me apuré a empezar a escribir las ideas que había tenido entre 2011 y 2017, y después nos pusimos a escribir un guión con Laura, porque yo sentía que quería empezar ese proceso un poco antes de que eso pasara, como tenía la fantasía de que un hijo iba a terminar con mi vida, entonces quería como apurarme y empezar ese proceso antes. Después, quizás el proceso fue un poco apurado, ¿no? Fue filmar muy a los manotazos al principio y como viendo y como muy intuitivamente, y en ese sentido la película en su primer año de rodaje, no aparecía todavía, ¿no? En el caso de Trenkelauken. Aparece mucho más en una reescritura posterior, ya con materiales filmados, pero por filmar muchos otros materiales. Por eso fue un proceso largo, ¿no? No fue como La Flor, que fue una película muy programática, que desde el principio era muy claro lo que había que hacer, se sabía que iba a ser una película larguísima, que eran 6 episodios, Mariano ya sabía perfectamente qué iban a hacer esos episodios, o sabía bastante. En el caso de Trenkelauken había un guión que se filmó y en el medio se reestructuró completamente porque había algo de ese guión que era un poco más cronológico que no funcionaba, que no había algo de eso que todavía no se terminaba de armar. También yo probé muchas otras cosas que quedaron afuera en esa primera etapa, cosas más con personajes locales, ¿no? Como una especie de experimentación. Entonces es difícil decir, bueno, para mí nunca fue me siento y escribo mi próximo proyecto. Recién ahora un poco empieza a aparecer como la idea de estoy elaborando una idea de película que bajé, que escribí, pero que estoy todavía como dándole vueltas, y hay que ver si va a ser un proceso de un guión que se escribe y se va y se filma, o va a ser como una idea y empezar a filmar algunas cosas, sobre eso reescribir. A mí la ida y vuelta evidentemente es algo que me funcionó con todas las películas, incluso con Ostende. Como mientras voy haciendo otras cosas y voy descubriendo otras cosas en la vida, y mientras de hecho en Trenkelauken eso aparece muchísimo, ¿no? Como porque aparezco yo embarazada, aparecen un montón de cosas que surgieron durante el proceso de filmación que por ahí no estaban del todo contempladas, pero bueno, las incluimos. Entonces a mí esos procesos abiertos me funcionan un poco mejor que como una idea más tradicional de sentarme a escribir, pensar, salir a buscar financiación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, qué sé yo, también es otro momento de la vida, hay que ver qué pasa.
te quería preguntar con eso también para terminar, quería preguntarte sobre la cuestión del montaje, ¿no? Digamos, de cómo las películas también se van armando con respecto a luego cómo fueron escritas al inicio, ¿no? Me gustaría preguntarte, por ejemplo, cómo fue como en el caso de Trenkelauken, luego también la evolución, o si, digamos, si la cuestión de las dos partes era algo que ya estaba previsto así desde el inicio, fue algo como que vino más tarde, en fase más bien... O era una película de 4 horas, ¿no? En un inicio. No. Justamente por eso, digamos, se sabía que iba a ser una película larga porque pasaban millones y millones de cosas. O sea, se sabía que estaba la criatura en la laguna, estaban las cartas y los libros, estaba el personaje Rafael y Ezequiel buscando a la Laura, estaba todo el final. Desde el principio había una idea de un personaje como peregrinando la provincia de Buenos Aires. Entonces sabíamos que iba a ser larga, pero yo no tenía la menor idea. Yo no tenía la menor idea. Es una película que yo siento que, digamos, que se escribió y se reescribió, pero sobre todo se descubrió en el proceso, que por suerte fue un proceso que pudo ser largo, ¿no? Y que las dos partes aparecen en la reescritura. Cuando con Laura estábamos ya con no sé, el 40-50% del material filmado, nos sentamos a reescribir una especie de escaleta, decir, bueno, acaba esto, acaba esto, acaba esto, acá hay que refilmar, esto hay que inventarlo porque no funciona, esto hay que, digamos, toda esa reescritura que fue una semana de trabajo con Laura, sobre todo de la primera parte. La segunda parte salió como más, ya entendíamos el camino de la película y sabíamos que la segunda parte era la voz de Laura y fue como mucho más fácil de inventar. Pero la primera parte era como rediseñar toda la información y todas las cosas que van pasando y todas las, ¿cómo se dice? Sí, las fugas que tiene la película. Bueno, fue como reinventar, reordenar, y logramos entender que la primera parte, digamos, antes lo de Rafael y Ezequiel estaba a lo último, en el primer guión de la película estaba a lo último, eso pasó al principio y eso hizo que entonces el misterio arrancara desde la mirada de ellos y no que terminara, y en ese sentido eso nos ayudó a armar esta idea de los flashbacks, donde tuvimos también que encontrar como nuevas escenas que explicaran cosas que no se entendían. Bueno, un proceso de constante entrada y salida al montaje, ¿no? Del montaje al rodaje a la escritura, así como una especie de circulación interminable, sin un orden, no era siempre el mismo orden. Y, digamos, y una de las cosas que determinó en qué momento estaba cerrada esa primera parte era como esta idea del cierre de las primeras versiones de Laura, que eran un poco del punto de vista de los hombres, y nos dejó, digamos, casi como organizada la idea de que en la segunda parte iba a aparecer el punto de vista de ella, donde tampoco íbamos a entender muy bien qué pasaba, ¿no? Pero bueno, pero la película siempre tuvo también esa estructura de dos partes. Aparece en el montaje y en el medio también aparecen cosas que fueron pasando en nuestras vidas, que fuimos como sumando. Por ejemplo, el viaje a Italia no era algo que estuviera contemplado. Sabíamos que había un italiano, las cartas, los libros, el personaje Carmen Zuna, pero bueno, justo nos tocó irnos un viaje con Ezequiel, que es el actor, que es mi marido, y nuestra hija. Nos tocó irnos a un festival en Alemania y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no filmamos? Es un viaje familiar, nos llevamos algo de vestuario y filmamos. Entonces filmamos un montón y esa herramienta, esa idea de que él se imagine a él mismo como el italiano, surge de una idea de producciones. Vamos a estar en Italia, ¿qué hacemos? ¿Vamos a contratar un actor? No tenemos plata. Bueno, y si él se imagina a él mismo, y es una idea fantástica, pero no es una idea que surge desde la oficina, desde mi casa con el guión. Es una idea que surge a partir de una posibilidad de producción que es irnos en un viaje familiar. Y lo mismo el embarazo. El embarazo se había filmado. Eso se filmó en 2017, pero con una idea más extraña para el final de la película.
Y en el momento en que empezamos a reestructurar dijimos, che, esto, yo me acuerdo que insistí mucho con la reestructuración con Laura, que yo le decía, yo no quería perder nada, no quería dejar afuera materiales. De hecho, eso fue en un momento atentó contra la película, porque había cosas que no funcionaban, había cosas que no entraban, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como, era casi natural, porque aparte yo me había filmado también en Italia con Ezequiel, era casi natural que el personaje tenía que definitivamente acercar Menzuna. Entonces, ahí en el montaje encontramos una estructura y una reescritura de esa historia, donde tuvimos que salir a filmar algunas cosas más en Argentina, emulando Italia o emulando los años 60, para poder darle más cuerpo a ese relato. Entonces, digo, ahí es como muy difícil decir dónde nacen las ideas, qué suscita qué idea, porque hay una especie de constante circulación, ¿no? Y en ese sentido el montaje está como muy marcado por eso, que por momentos parecen caprichos, pero que terminan siendo cosas clave para la película, ¿no? Como la idea de que Ezequiel se imagine al mismo como el italiano. Y después sí, digamos, antes había una idea de que la segunda parte de la película iba a ser solo esa peregrinación del final, pero creo que fui un poco ingenua creyendo que toda la película iba a entrar, toda la película con todo lo que pasa, que eran eran menos escenas porque sumamos escenas en el camino, pero supongamos que aunque fueran menos escenas, toda esa película no entraba en una parte. Pero bueno, son cosas que en un punto no solamente va haciendo como esta circulación y esta entrada y salida al montaje, al rodaje, sino también la película se va poniendo a prueba. Nosotros trabajamos mucho entre nosotros, mostrándonos, o sea, mostrando la película al resto de las personas del Pampero y discutiendo y debatiendo y aportando ideas y entrando y saliendo. Y bueno, en ese sentido es un proceso que digamos que sobre todo lo que se está viendo todo el tiempo es el funcionamiento de las películas, que las películas funcionen, que se puedan ver, que digamos que no se vuelvan como objetos cerrados o para una misma, ¿no? Sino que tengan la posibilidad de abrirse y de tener audiencias que se conecten con eso. Entonces en todo momento ese trabajo se está poniendo a prueba con los demás, ¿no? Es como una especie de taller a veces, el Pampero. Está así, siempre en movimiento. Y sí, bueno, sí, no me surgen como muchísimas preguntas, pero quería terminar eso dándote las gracias y muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias. Un placer. Y hasta aquí la conversación entre dos continentes con esta cineasta, también gran lectora, gran creadora, que experimenta con las formas desde la honestidad siempre, en todas sus películas. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.